Creo que Dios me ha dirigido a hablarles hoy sobre algo que en algunos aspectos será más como una conferencia, pero creo que tiene una enorme importancia práctica para la comprensión del Evangelio de Jesucristo, especialmente en una de sus clásicas presentaciones, el Evangelio que me gusta llamar el Evangelio según los romanos. Y en este tema está en la relación de la justicia de Dios y el Espíritu de Dios en Romanos 1 al 8. Mi primer punto es la tesis enunciada, la tesis de este ensayo, en que en la magistral exposición de Pablo de su Evangelio en Romanos 1 al 8, el Espíritu de Dios es poseído por los pecadores en sus influencias salvadoras solo a través y como consecuencia de lo que Pablo llama la justicia de Dios, revelada y creada, por supuesto, a través de la vida y la muerte de Jesucristo. Es decir, es solo por medio de la satisfacción de la ira de Dios a través de la obediencia de Jesucristo que se abre un camino para que el Espíritu venga en su poder liberador, en la experiencia personal del pecador. En otras palabras, es solo la rectitud de Dios la que crea una venida a través de la justicia de Dios, por el cual el Espíritu de Dios puede ser liberado en la vida de los pecadores, como el único poder que puede liberarlos de la tiranía práctica del pecado en sus corazones y en su conducta. Eso me lleva a la tesis aclarada, es el numeral 2. Espero que esta declaración deje en claro que no estoy negando ni siquiera refiriéndome a la obra del Espíritu al preparar y equipar al mediador en su vida terrenal que luego le llevó a la cruz. Creo que el Espíritu Santo estuvo activo en la vida terrenal de Jesús. La Biblia da testimonio del hecho de que Él participó activamente en la concepción y nacimiento de Jesús, Lucas 1:35, luego en el crecimiento y bautismo, el Espíritu de sabiduría, Lucas 2:40 y 52, también en el bautismo y ministerio subsecuente de Jesús, Lucas 3:22, Lucas 4:1, 2:14 y 18. Y finalmente, en la ofrenda misma, en la muerte sacrificial de Jesús, el Cristo, se nos dice que Él se ofreció sin tacha a Dios a través del Espíritu eterno. De esta manera, en la preparación del mediador mismo, el Espíritu de Dios estaba activo, tanto histórica y causalmente, antes de la revelación de la justicia de Dios en la cruz de Cristo. Mi tesis es simplemente que las influencias salvadoras del Espíritu con respecto a los pecadores que Dios había elegido para salvar son lógica y causalmente consecuentes a la justicia de Dios revelada en la muerte de Jesucristo. Este último comentario también me obliga a dejar en claro que no estoy negando la obra salvadora del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. La influencia salvadora del Espíritu de Dios son lógica y causalmente consecuentes a la justicia de Dios creada en Cristo Jesús, pero eso no quiere decir que siempre sean histórica o temporalmente consecuentes. Esta es una distinción importante. Mientras que yo creo que es importante en la historia redentora o la historia salutus, el derramamiento del Espíritu de Pentecostés ocurre en la historia después de la crucifixión y resurrección de Cristo. Esto no significa, como se supone a menudo, que las influencias salvadoras del Espíritu con respecto a los creyentes individuales estaban ausentes o eran diferentes en el periodo del Antiguo Testamento. Considere un paralelo. La justificación y el perdón de los pecados son claramente consecuencia lógica y causal de la justicia de Dios creada por la vida y muerte de Jesucristo. Sin embargo, sabemos más allá de cualquier duda que los santos del Antiguo Testamento fueron justificados y perdonados antes de la revelación histórica de la justicia de Dios. No solo el Antiguo Testamento habla con frecuencia del perdón de pecados de los creyentes del Antiguo Testamento, Salmo 103, verso 3, Salmo 134, pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Pero los ejemplos principales de la justificación por la fe representada por Pablo en Romanos 4 son Abraham y David. Romanos 4 compare con Génesis 15:6 y Salmo 32. Bueno, de esta misma manera, las influencias del Espíritu de Dios que se derramarán históricamente más tarde, como en el día de Pentecostés y consecuencia de la justicia de Dios cumplido en la cruz de Cristo, estaban activos y aplicados ya en el periodo del Antiguo Testamento. Se puede conceder que la justicia, con justificación y perdón, también con respecto a las influencias del Espíritu, estas eran más tenuemente reveladas en el Antiguo Testamento. De ahí la evidencia de la regeneración y la morada de los santos del Antiguo Testamento por el Espíritu de Dios puede ser un tanto oscuro. Sin embargo, cuando se recuerda que solo por el poder del Espíritu de Dios
y que un pecador puede ser regenerado, sostenido en el camino de la santidad y estar seguro de la salvación, el hecho de la actividad del Espíritu en el Antiguo Testamento no puede y no debe ser negada. La única alternativa a esto sería adoptar la herejía del pelagianismo que afirma que los hombres tienen la capacidad moral de renovarse y santificarse. Si se afirma que el Espíritu de Dios no estaba activo en el Antiguo Testamento como el Espíritu de regeneración, de vivienda y adopción, entonces uno virtualmente afirma una forma de pelagianismo. Eso me lleva al numeral 4, la tesis vindicada. Aquí quiero hablar de la estructura lógica de Romanos 1 al 8 y las ocurrencias estadísticas de referencias al Espíritu de Dios dentro de esa estructura. Veremos cómo Romanos presenta la obra del Espíritu y el orden en que la presenta. Romanos 1 al 8 es la exposición sistemática de Pablo del Evangelio que predicó a través de todo el Imperio Romano. Dos veces en Romanos 2:16 y 16:25, describe este Evangelio como mi Evangelio. Estoy seguro, con el apoyo de otros expositores, que Pablo expone este Evangelio en 3 pasos sencillos. Este es el esquema de la estructura como yo lo entiendo de esta parte de Romanos. Después de su introducción en los versículos 1 al 17, Pablo abre la doctrina del Evangelio en la primera parte de los Romanos, es decir, el resto de Romanos 1 al 8. Lo hace en 3 pasos. Sección 1, la ruina abordada por el Evangelio, eso es 1:18 al 3:20. La sección 2, el remedio proporcionado por el Evangelio, eso es 3:21 al 5:21. Y la sección 3, el resultado logrado por el Evangelio, eso va del 6:1 hasta el 39 del capítulo 8. Sé que te estoy dando un resumen, pero es muy importante ese resumen con respecto a la tesis de este mensaje. Creo que la misma presentación de 3 pasos del Evangelio de Pablo se puede describir de manera adecuada y sucinta de la siguiente forma. Romanos 1:18 al 3:20 nos enseña que el problema es la ira de Dios. Luego, Romanos 3:21 al 5:21 nos enseña que la solución es la justicia de Dios. Luego, Romanos 6 al 8 nos enseña que el resultado es la vida o el Espíritu de Dios. Varios comentarios nos ayudan a descubrir el significado de este esquema para nuestros propósitos. Primero, creo, hay un acuerdo general con respecto al propósito e incluso el movimiento de Romanos 1:18 al 3:20. Pablo acaba de enunciar el tema de su carta en el verso 16 y 17, que el Evangelio es el poder de Dios para salvación. Pero habiendo dicho eso, y notado que hay poder allí porque en él se revela la justicia de Dios. Y Pablo se mueve inmediatamente a una discusión del problema que hace que ese poderoso evangelio sea necesario. Romanos 1:18 comienza con las palabras, porque la ira de Dios. El problema que se aborda en el evangelio es la ira de Dios. En nuestros días, cuando el Evangelio se presenta como solución a muchos problemas, nunca tuvo la intención de abordar esos problemas, o por lo menos secundariamente lo hizo. Es importante reflexionar cuidadosamente de que la ira de Dios es el problema que hace que el Evangelio sea necesario. Y una comprensión adecuada del Evangelio comienza con un entendimiento del problema que aborda. Ahora, en segundo lugar, en Romanos 3:1 y 2, 3:21 y 5:21, Pablo pasa su discusión fundamental sobre la justicia de Dios. Habiendo dejado claro por qué los hombres necesitan el Evangelio, regresa al núcleo de su entendimiento de la justicia de Dios. El núcleo de su comprensión del poder del Evangelio, ya mencionado en 1:16 y 17, el secreto del poder del Evangelio es la justicia de Dios. Luego Pablo toca un tema crucial en Romanos 3:21 cuando dice, pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, testificada por la ley y por los profetas. El desarrollo del pensamiento, en mi opinión, procede de la siguiente manera en Romanos 3:21 al 5:21. Así que bajo el título general de que la solución al problema del hombre con la ira de Dios es la justicia de Dios, en primer lugar, tenemos en Romanos 3:21 al 31 la revelación histórica de la justicia de Dios
Y luego tenemos en Romanos 4 la confirmación escritural de la justicia de Dios. Entonces tienes en Romanos 5:1 al 11 la reconciliación de la función de la justicia de Dios y luego en Romanos 5:12 al 21 el fundamento teológico de la justicia de Dios. Déjenme decir solo unas palabras breves sobre cada una de estas 4 divisiones de pensamiento. En primer lugar, la revelación histórica de la justicia de Dios en 3:21 al 31. Aquí, Pablo presenta su comprensión de la justicia de Dios al enfatizar 5 verdades en los versículos 21 al 26 en particular. Luego responde a 3 preguntas al respecto en los versículos 27 al 31. Pablo presenta la justicia de Dios hablando de, primero, su relación paradójica con la ley. Es revelado por la ley, pero sin la ley, él dice. Y luego habla de su aplicación universal a los creyentes. Esta justicia de Dios se aplica a todos aquellos que creen. Luego hay un énfasis especial en la gracia. La justicia de Dios es otorgada a los creyentes solo por gracia. Es gracia gratuita. Y Pablo es deliberadamente redundante en esta frase. Luego habla del pago esencial que hizo Cristo, el pago con su sangre que fue absolutamente necesario. Y en quinto lugar, habla de cómo este pago demuestra la justicia de Dios. Y esto hace que Dios sea justo y el que justifica al que cree en Jesús. Ahora, en el punto número 2, retoma la confirmación bíblica de la justicia de Dios en Romanos capítulo 4, del 1 al 25. Y aquí Pablo responde una objeción que probablemente podría hacerse de esta manera. Pablo, ahora entiendo lo que estás diciendo sobre Dios, lo entiendo, pero el problema es que lo que estás enseñando simplemente contradice el Antiguo Testamento. Por supuesto, Pablo sin duda responde a esta objeción, hecha por rabinos a través de todo el imperio. Es una objeción que Pablo no pudo ignorar. Sin embargo, su respuesta es abrumadora y contundente. Apela al ejemplo del padre de la nación judía, diciendo que Abraham, el padre Abraham, fue justificado exactamente tal como Pablo enseña acerca de la justicia de Dios y cómo se requiere. Dice que Abraham fue justificado por la fe. Génesis 15:6. Y eso es lo que dice en Romanos 4:1 al 8, que estaba bien justificado, siendo un gentil incircunciso, Romanos 4:9 al 12, y que no fue justificado por sus propias obras ni por las de la ley, sino por la promesa de Dios. Fue justificado por la promesa de Dios y no por la ley, que en realidad vino a llevarse a cabo cientos de años más tarde. Y eso es 4:13 al 22. Pero luego Pablo habla en un pasaje muy importante de la función reconciliadora de la justicia de Dios en el capítulo 5 del 1 al 11. Habiendo introducido y defendido a partir del Antiguo Testamento la comprensión que él tiene de la justicia de Dios, Pablo en Romanos 5 del 1 al 11 explica su principal función, que es la reconciliación. Y este tema es evidente a partir de la forma en que Pablo inicia en el versículo 1. Dice que por la justicia de Dios tenemos paz con Dios. Y a partir de la triple referencia a la reconciliación en los versículos 10 y 11, la justicia de Dios y la muerte histórica de Cristo han satisfecho la ira de Dios. 5:9. Aun cuando todavía éramos pecadores. 5:8. Y enemigos de Dios. 5:10. Ahora, en nuestras vidas, y debido a la vida celestial y a la intercesión del mediador, esas reconciliaciones logradas objetivamente en la muerte de Cristo se nos aplican experiencial y subjetivamente. Finalmente, Pablo habla del fundamento teológico de la justicia de Dios en 5:12 al 21. En este pasaje, es como si Pablo se apartara de la discusión acerca de la justicia de Dios y examina toda la escena teológica. Es como si se planteara la pregunta, ¿qué está sucediendo aquí? ¿Cuál es el principio teológico que subyace a toda esta gran visión de la justicia de Dios? Así que Pablo explica que el fundamento teológico de la justicia de Dios es la idea de la representación federal, en particular la cabeza representativa de Adán y Cristo. En tercer lugar, Pablo en Romanos 6 al 8 empieza una discusión acerca de los resultados experienciales o morales de la justicia de Dios.
Como dije en el esquema que di hace un momento, el punto que se describe aquí es el siguiente. El resultado es la vida o, lo mismo, el Espíritu de Dios. Romanos 6 al 8. En primer lugar, es importante tener en cuenta que el tema decisivo aquí es el resultado de la justicia de Dios. A menudo, la renovación moral que se lleva a cabo como resultado de la justicia de Dios y la justificación, esta se hace parte de la justificación misma. Aquí surge una confusión y una ambigüedad diciendo que la justificación conlleva esta renovación moral o santificación ética, y esto borra la aguda distinción entre la doctrina protestante de la justificación por justicia imputada y la doctrina católica romana de justificación, que es justicia infundida o impartida. En segundo lugar, está claro que el tema en esta sección es la vida de Dios. Es decir, se ocupa de las cosas reales, subjetivas, de la vida espiritual de los elegidos de Dios. La evidencia de esto es en Romanos 6 al 8. Realmente está por todas partes. Podríamos mencionar una serie de pasajes: Romanos 6:4, 5:10 y 11, 13:22 y 23, Romanos 8:2, 6:10, 11 al 13. Por supuesto, la fuente de la vida de Dios es el Espíritu de Dios, como en Romanos 8:2, el Espíritu de vida en Cristo Jesús, y 8:10 dicen explícitamente. Y luego, en tercer lugar, Pablo discute acerca de las consecuencias morales de su doctrina de la justicia de Dios. Esto está presentado de dos formas. En primer lugar, él responde preguntas al respecto en Romanos 6 y 7, y luego saca algunas conclusiones de ello en el capítulo 8 de Romanos. Ahora, este esbozo deja claro que Romanos 6 y 7 funcionan como una defensa de la doctrina paulina de la salvación por gracia en Cristo y por fe sola, en contra de conclusiones antinomianas. La principal respuesta de Pablo a estas preguntas es que la justicia de Dios, que Pablo describe como morir al pecado en Cristo en Romanos 6, 1 al 11, dice que esas consecuencias hacen imposible que aquel que haya abrazado la obra salvífica de Cristo continúe en un estilo de vida de rebelión contra Dios. Romanos 6, 14 con 8, 1 al 13. Pero ahora, habiendo eliminado las objeciones éticas a su doctrina de la salvación por la justicia de Dios, Pablo procede a celebrar positivamente los resultados en Romanos 8. Antes de exaltar de manera prolongada el amor electivo del Padre en Romanos 8, 28 al 39, en primer lugar, Pablo celebra el don del Espíritu, el cual viene como resultado de la justicia de Dios, en Romanos 8, 1 al 27. Y esa afirmación me lleva a las estadísticas sorprendentes y significativas con respecto a las referencias al Espíritu de Dios en Romanos capítulos 1 al capítulo 8. En la sección 1 de Romanos 1 al 8, estoy hablando de Romanos 1, 18 al 3:20, después de la introducción y la declaración de Pablo de que el problema es la ira de Dios. En Romanos 1, 18 al 3:20, hay una sola referencia al Espíritu de Dios. En Romanos 2:29 dice, pero es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en la letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Y yo tomo esto como una referencia a la obra regeneradora del Espíritu de Dios, que lo convierte a uno en un verdadero judío. Pero en la sección 2 de Romanos capítulos 1 al capítulo 8, es decir, Romanos 3:21 al capítulo 5, verso 21, la exposición de Pablo acerca de la justicia de Dios. Aquí, igualmente, hay una sola referencia al Espíritu de Dios. Romanos capítulo 5:5 dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Por supuesto, esto se dice en el contexto en el que Pablo está hablando sobre la función reconciliadora del Espíritu de Dios, de la justicia de Dios, perdón. En Romanos 5:5 dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones como resultado de la justicia de Dios.
Pero en la sección 3 de Romanos 1 al 8, aquí llegamos a los capítulos 6 al 8, se produce un cambio sorprendente con las referencias de Pablo hablando del Espíritu de Dios. En la discusión de Pablo acerca de los resultados morales de la justicia de Dios, hay 17 referencias al Espíritu de Dios. Recuerden, una sola referencia en 1:18 al 3:20, una referencia al 3:21 al 5:21, pero ahora en Romanos capítulo 6 al 8 encontramos 17 referencias al Espíritu de Dios. Y estoy contando aquella que se refiere a la ley siendo espiritual en Romanos 7:14. 15 de estas referencias las encontramos en Romanos 8:1 al 27, que es la celebración positiva de Pablo de los resultados de la justicia de Dios. Ahora, la estadística es notable y sugiere fuertemente que Pablo considera la obra renovadora del Espíritu de Dios en los elegidos como la consecuencia ética de la justicia de Dios, lo cual crea un camino a través de la barrera de la justicia y de la ira de Dios para que el Espíritu de Dios venga en su obra de libertad en los corazones de los elegidos de Dios. Y esto se confirma por un estudio de referencias particulares al Espíritu de Dios en Romanos 1 al 8. Quiero presentarles algunos de los textos más importantes en Romanos 1 al 8 con respecto al Espíritu de Dios. El primero lo encontramos en la introducción, Romanos 1, 3 y 4, que dice: acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos. Como dije, este texto lo podemos encontrar en la introducción a los Romanos. Ahora, una exégesis antigua común tomó este texto como un contraste evidente en Romanos 1, 3 y 4, como una referencia a la naturaleza divina y humana de Cristo. En mi opinión, una mejor exégesis aquí ve un contraste entre el estado de humillación y el estado de exaltación de Cristo. En la exégesis antigua, el Espíritu de santidad al que se hace referencia aquí en el versículo 4 se ve como una referencia a la naturaleza divina de Cristo. La mejor exégesis entiende que es una referencia al Espíritu de Dios que resucitó a Cristo de entre los muertos. Compare Romanos 8:11 y lo llevó al estado glorioso, que a menudo se describe en otra parte del Nuevo Testamento, como Juan 20:22, Hechos 2:36, 1 Corintios 15:45, donde dice que fue hecho espíritu vivificante. El Señor es el Espíritu, 2 Corintios 3:17 y 18. Y luego esa maravillosa descripción del Señor como el Cordero que tiene 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios, hablando de cómo el Espíritu de Dios ha llegado a morar en el Cordero de Dios sin límite. Si lo que he llamado una mejor exégesis es correcto, entonces en este pasaje se muestra que la órbita del pensamiento de Pablo en Romanos no está en la obra del Espíritu en preparar al mediador para su gran obra redentora durante los días de su carne. Se trata más bien de la obra del Espíritu en el mediador y en su esposa elegida, en su resurrección y las consecuencias para su pueblo. Así que el enfoque está en la resurrección del mismo Cristo y las consecuencias de esa resurrección para el pueblo de Cristo. Además, si la exégesis que hemos adoptado es correcta, entonces podemos decir que en el mediador, él mismo en un estado de exaltación, esto es, el resultado del trabajo de la obra del Espíritu cumplido en un estado de humillación. Decimos esto simplemente para confirmar la tesis de este ensayo, de que incluso en el mediador, la plena expresión del poder del Espíritu es la consecuencia de la justicia de Dios. Es la justicia de Dios obrada en la obediencia del último Adán, que es la causa y la fuente de la resurrección de Jesús. Como dice el Hijo de Dios con poder, su obediencia, la justicia de Dios, es la causa de su resurrección de la muerte, por la cual esta culpa imputada lo condenó. Por supuesto, en el mediador esto no implica ninguna limpieza del pecado personal,
ya que no tuvo pecado. Sin embargo, implica en cuanto a Él, así también para su pueblo, que el poder transformador del Espíritu de Dios, incluida su liberación de un estilo de vida de pecado, es el resultado de la justicia de Dios. Pero otro pasaje clave lo encontramos en Romanos 7:6. Dice, pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Esta es la referencia de Pablo en Romanos 6 y 7, en el que Pablo está respondiendo a aquellas objeciones antinomianas a la doctrina de la justicia de Dios. Mientras que la versión King James se traduce con letras minúsculas espíritu, el contraste entre en el verso entre la letra y el espíritu sugiere que el Espíritu de Dios y su obra renovadora en el creyente está a la vista tanto en Romanos 2, 27 y 29 y también en 2 Corintios 3, 6 al 7. Es el contraste entre la letra y el espíritu, apunta a la obra regeneradora del Espíritu de Dios en los elegidos. Si eso es correcto, y sin duda lo es, entonces Romanos 7:6 señala el hecho de que el poder desatado en el creyente por la justicia de Dios, el cual le hace posible no continuar en el pecado. De hecho, le hace imposible continuar en el pecado. Este poder es el Espíritu de Dios. Luego llegamos a otro texto particularmente importante, es Romanos 8:2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. La referencia clave al Espíritu de Dios aquí se encuentra en la celebración de los resultados de la justicia de Dios en Romanos 8. Sea como uno entiende exactamente el verso, un hecho que no puede eludirse con referencia a la esfera en la que el Espíritu de vida o el principio del Espíritu de vida, o el poder del Espíritu de vida, opera, esa esfera está en Cristo Jesús. Nada puede aclarar más que solo la justicia de Dios creada en la vida y muerte de Jesucristo, la que trae el poder vivificante del Espíritu de Dios en la experiencia y la vida de los elegidos de Dios. Pero ahora considere Romanos 8, 9 al 11, otro texto clave. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Ahora, esta declaración clave en la celebración continua de Pablo de la obra del Espíritu en los creyentes hace varias afirmaciones muy esclarecedoras. Primero, deja claro que el carecer de la presencia vivificante del Espíritu de Dios marca a alguien como no perteneciente a Cristo. Carecer del Espíritu es estar fuera de Cristo. Segundo, el Espíritu se describe sorprendentemente como el Espíritu de Cristo, sea como se entienda el genitivo de Cristo. Esto conecta estrechamente el Espíritu de Dios con el ser y la obra del mediador resucitado. Tercero, la comunidad de Cristo y los creyentes se afirma sorprendentemente por la afirmación de que es el Espíritu que resucitó a Cristo de los muertos, quien también habita en nosotros. Entonces nuestra propia resurrección por el mismo Espíritu también está asegurada. Cuarto, Pablo hace la sorprendente observación en el verso 10 de que el Espíritu es vida por causa de la justicia. Ahora, la justicia que está en vista aquí debe ser la justicia de Dios, que ha sido el tema de los capítulos anteriores. Siendo este el caso, Pablo afirma directamente que la operación vivificante del Espíritu en nosotros es el resultado de, o es a causa de, o es debido a la justicia de Dios. John Murray observa que el Espíritu Santo no es la vida y la esfera redentora, aparte de la realización de la redención por Cristo. Aquí de nuevo tenemos la misma intimidad e interdependencia. Es solo para decir que el Espíritu Santo no puede ser la vida de la que se habla aquí, aparte de la justicia, la cual es el gran tema de la epístola. Esa causa de la justicia
que el apóstol llama la justicia de Dios, y que es la justicia y obediencia de Cristo. Que el Espíritu Santo es vida en relación con la anulación de esa muerte que condiciona nuestra situación pecaminosa. Fin de la cita. Bueno, ahora quiero citar algunas aplicaciones de mi tesis, la tesis aplicada. Este es el numeral 4. Y aquí está el primero de todos. Todo tiene que ver con la prioridad de la justicia de Dios y el Espíritu de Dios y sus implicaciones prácticas. La primera aplicación es la prioridad de predicar el Evangelio como la justicia objetiva de Dios sobre el subjetivismo de una predicación del Espíritu que olvida su prioridad. Un peligro de aquellos como yo, comprometidos con el calvinismo experiencial y la predicación aplicativa, es enfocarse de manera desequilibrada en el corazón de los creyentes con sus luchas, con la santidad, la seguridad de la salvación, la obra del Espíritu y nuestras almas. Y el resultado puede ser que de repente olvidamos enfatizar el evangelio objetivo de la justicia de Dios, que es finalmente la única solución para tales luchas internas. El resultado puede ser una especie de subjetivismo en nuestra predicación, que es realmente contraproducente para todos y para todo lo que esperamos lograr. Por supuesto, debemos aplicar sobre aquellas luchas subjetivas de nuestro pueblo, pero solo debemos hacerlo con un fuerte énfasis generalizado en la justicia de Dios, en el Evangelio, que es la fuente de esos ministerios del Espíritu que tanto nosotros como el pueblo necesitan. Quiero hablar también sobre la implicación de la prioridad de la justicia de Dios y el Espíritu de Dios para una redención particular. Si la tesis de este ensayo es correcta, entonces significa inmediatamente que el Espíritu de Dios viene a través del llamado eficaz. Solo aquellos por quienes Cristo murió, solo aquellos por quienes en la mente de Dios la justicia de Dios satisfizo la ira de Dios, experimentarán el poder liberador del Espíritu de Dios. La unión con Cristo y su muerte en la cruz es el preludio necesario de la unión con Cristo y el poder vivificante del Espíritu que lo resucitó de entre los muertos. Nuestra tercera aplicación, la implicación de la prioridad de la justicia de Dios al Espíritu de Dios por la distinción entre diferentes fases o dimensiones de la unión con Cristo. Bajo el argumento de este ensayo, y asumido en todo lo que afirma, está la distinción entre tres dimensiones o fases de nuestra unión con Cristo. Hay una unión electiva con Cristo. Efesios 1, 3 y 4, somos escogidos en Él. Hay una unión redentora con Cristo, 2 Corintios 5, 14, donde morimos con Cristo incluso desde antes de nacer, en su obra en la cruz. Y luego está la unión vital o experiencial con Cristo. Somos llamados por medio del llamado eficaz a esta dimensión de unión con Cristo. Somos llamados a una comunión con Cristo. Ahora, estas tres dimensiones de la unión con Cristo deben ser distinguidas, pero no separadas. La tesis de este ensayo es que la unión con Cristo en su obra histórica redentora, es el preludio y el medio necesario para nuestra unión vital o experiencial con Cristo. La justicia de Dios, la unión redentora con Cristo, puede crear el conducto por el cual el Espíritu de Dios fluye con poder vivificante sobre los elegidos. Esto es lo significativo del hecho de que Pentecostés va después de la crucifixión y la resurrección de Cristo en la historia de la redención, o como se conoce, la historia salutis, Hechos 2:33. Otra aplicación es esta. Quiero hablar sobre la implicación de la prioridad de la justicia de Dios al Espíritu de Dios para una distinción entre la obra regeneradora del Espíritu que une al pecador con Cristo y la obra del Espíritu después de la unión con Cristo como Espíritu de adopción y santificación. La distinción entre la obra de regeneración del Espíritu al unir al pecador a Cristo y el don del Espíritu al creyente pecador como el Espíritu de adopción y santificación, bueno, esa distinción es tema de otro ensayo. Déjenme sugerir, sin embargo, que así como el Espíritu de Dios sigue la justicia de Dios en el Historia Salutis, así también, en un sentido, el Espíritu sigue la justicia de Dios en el Ordo Salutis.
Sí, el llamamiento eficaz y la regeneración lógica y causalmente, aunque no temporalmente, preceden a la fe, pero hay un don del Espíritu que de manera lógica y causal, aunque no temporalmente, sigue esa fe que une al pecador con Cristo. Hay amplia evidencia para hacer tal distinción tanto en las Escrituras como en confesiones reformadas. Y como evidencia bíblica podemos hablar de Proverbios 1, 22 al 23. Si te vuelves a mí, derramaré mi espíritu sobre ti. Hechos 2, 38. Arrepiéntanse y recibirán el don del Espíritu. Gálatas 3, 2. Recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por la fe. Efesios 1, 13. Ese es otro pasaje, así como Gálatas capítulo 4, 6. La evidencia confesional de ese don del Espíritu se encuentra, entre otras, en la confesión galicana, que refleja fielmente la enseñanza de Juan Calvino. Cito: creemos que por esta fe somos regenerados en una vida nueva, siendo por naturaleza sujetos al pecado. Ahora recibimos por fe la gracia para vivir en santidad y en el temor de Dios, y al aceptar la promesa que nos da el Evangelio, es decir, que Dios nos dará su Espíritu Santo. Es muy importante en nuestra predicación del Evangelio no solo ofrecer a los hombres el perdón de los pecados que se encuentra en Cristo, sino también a través de Él la justificación que se encuentra en Él, para ofrecer a los hombres el poder del Espíritu Santo, vivir vidas santas y saber que son los hijos de Dios. Esto también debemos recordarlo, que la justicia de Dios precede al Espíritu de Dios.